Bienvenidos a las recomendaciones de Metropolitan Comics. Hoy toca 2000 OD, hoy toca Slain, el dios cornudo, 35 aniversario, esta edición tan chula que nos trae Norma Editorial en esta tapa dura tan impresionante, con este color granate, estos relieves dorados tan chulos, que nos vendrían a contar básicamente la historia definitiva. Y ya os adelanto, o el perfecto punto de entrada, si queréis leer Slain, creo que esto es de lo mejorcito que se ha hecho del personaje. Además vendría a ser un poco esa suerte de epopeya final o de enfrentamiento definitivo entre Slain y el dios cornudo, que vendría a ser, para haceros un símil que entendáis, como digamos la batalla final entre Batman y Joker, pero encarnada por esta suerte de Conan de 2000 AD, que es un personaje que en este caso es un celta que nos viene a dar una versión bastante rocambolesca de un poco pues estas historias de espada y brujería con ese estilo 2000 AD único. Vamos a tener guión de Pat Mills, que es un guionista que ha estado siempre muy vinculado al Juez Dredd y a las distintas colecciones que componen 2000 AD, viene a ser uno de esos arquitectos principales, y Simon Bisley, que la verdad que es un dibujante impresionante, que encima de este gran tamaño os lo vais a gozar, a poco que os guste un poco pues esa especie de dibujo barroco, bizarro, utilizando técnicas poco convencionales que la verdad que nos dan un aspecto visual característico y único. Dentro de lo que os digo, esto vendría a ser una leyenda que nos va a contar el propio Uko, que es esta suerte de trasgo de Goblin raruno, que va a ser el alivio cómico que va a ir siempre siguiendo a Slain, que sería un poco esa principal diferencia quizá con Conan. Conan siempre va solo y aquí tenemos a Slain que siempre va yendo, como os digo, con este personaje que siempre le va a meter en un mogollón de follones y que le va a dar ese contrapunto un poco más de cachondeo y demás, en esta historia en la cual digamos que van a tener que finalizar ya el reinado del antiguo dios cornudo y Slain va a tener que unificar a todas las tribus celtas y conseguir una serie de objetos de poder para esa batalla final impresionante que iremos viendo pues por aquí, como nos van a ir definiendo también como de forma velada, entre tanta violencia, tetorras gratuitas, que vamos a tener también aquí muchísimas mujeres prácticamente en porras, vamos a tener también una historia que va a apostar en su época, cuando se hizo esto, que ya tiene su tiempo, por el feminismo y por el matriarcado, que es una especie de, digamos, nueva vertiente política o de alguna manera que quiere, digamos, representar ese cambio dentro de lo que es el nuevo dios cornudo en el que se quiere convertir Slain. Y veremos un poco que la propia obra hace un poco parodia de todo esto, que al mismo tiempo que te ofrece, digamos, entretenimiento puro y duro, luego tiene un poco ese pequeño mensaje de fondo que era bastante rompedor, ¿no?, para la época. Y como os digo, más allá de la historia, que sí que es cierto que Pat Mills es un guionista que tiene una forma de narrar un poco confusa, hasta que no llevas ya un tercio de cómic, un poquito más, no empiezas a encajar bien el puzzle, utiliza mucha terminología, mucha mitología celta también, mezclada, como digo, con todo tipo de bizarradas, pero a poco que os dejéis llevar un poco por este dibujo tan impresionante, donde veremos al propio Simon Bisley cómo va a ir cambiando su propio registro, cómo van a ir cambiando incluso su estilo de dibujo, pero siempre manteniendo, como os digo, este toque también muy de terror, muy creepy, ¿no?, que vamos a tener también en todo momento, y que, aunque entiendo que haya gente que a lo mejor este tipo de dibujo a lo mejor más feísta no le acabe de convencer, hay que reconocerle que es impresionante lo que hace aquí. De hecho, aquí tenemos, yo creo que la gran obra de Slain, ya que los dos integrantes, digamos, de este equipo creativo lo dieron todo, como nos comentan en la pequeña galería de estas que tenemos al final. Y como os digo, pues veremos esa aventura, esa epopeya épica en la que Slain irá consiguiendo esos objetos de poder, se irá enfrentando a distintos mini-bosses o esbirros hasta que finalmente se enfrenta a ese dios cornudo, y esta historia, como os digo, se acabe convirtiendo en un poco ese legado de Slain para las futuras generaciones, y esa historia un poco que vendría a resumir y a cerrar toda la historia de este, como os digo, Conan celta del matriarcado, es una mezcla, de, os digo, de conceptos muy locos, pero que la verdad que son muy divertidos, con nigromantes, con monstruos de todo tipo por aquí por en medio, con criaturas también muy locas, y también con ese enfoque 2000 AD que viene a ser muy gamberro, muy difícil a lo mejor de encajar en los tiempos de ahora, ya que aquí no se cortaban nada a la hora de tratar ciertos temas o a la hora de mostrarnos ciertas cosas. O sea, vemos que no tiene ningún tipo de censura de ningún tipo. Veremos también cómo le gusta meter mucho pues algún tema político o alguna cosita, como también tenemos en Dredd, que es algo que está muy inherente a lo que es el sello 2000 AD.
en una obra que la verdad que si no la conocéis y si habéis leído ya cosas como Juez Dredd, como Rogue Trooper, como Perro de Stroncio y demás, y no conocéis todavía a lo que es esta suerte de Conan bizarro de 2000 AD, creo que esta es la mejor puerta de entrada en la que podéis un poco empezar a conocerlo. Tenemos también una galería de portaditas bastante chula al final, donde vemos pues ese lucimiento del dibujo de Simon Bisley y esa dificultad. O sea, realmente es que yo no sé lo que tardará este hombre en hacer cada una de estas viñetas, pero es una absoluta locura lo que tenemos aquí. Yo lo conocía ya de haberlo visto en el crossover entre Dredd y Batman, que también lo dibujó él. Me suena en DC también alguna cosita para Lobo que hizo, pero bueno, en definitiva, una obra muy chula, muy entretenida, con ese mensaje ahí de fondo, si queréis rascarle un poco más, y que a poco que continuéis leyendo un poquito las primeras páginas, ya iréis pillando un poquito el hilo. Al principio es un poco confuso, pero muy, muy disfrutón este Slane. Y tenéis más obras de este personaje, ¿vale? Se han ido recopilando, además en álbums en gran tamaño, porque siempre ha gozado de unos dibujantes muy chulos, muy únicos, así que dar una oportunidad a todos aquellos que os guste un poquito Juez Dredd, que os guste Conan. Yo creo que esta fusión un poco de conceptos os puede interesar. Y hasta aquí la reseña de hoy. Un si os ha gustado, suscribiros si estáis suscritos y estar dentro de la próxima recomendación de No Te Puedo Tan Comics. Hasta la próxima.